sentar un poco más aquí. Sí, sí, sí. Por cuestión de... Vale. Por los cables. Bueno, empezamos la segunda sesión, esta segunda sesión que va a hablar sobre el impacto de género, ese gran desconocido, para algunos una leyenda urbana, para otros un Pokémon, pero el impacto de género fue introducido en la legislación española en el año 2003, donde se establece la obligatoriedad de que todos los proyectos normativos tienen que venir acompañados con un estudio, un informe de impacto de género. Han pasado 13 años y el impacto de género sigue siendo el gran desconocido. Sería como un forúnculo que se define en el diccionario como que presenta forma abultada o puntiaguda y es doloroso. En algunos casos, cuando yo he dado clases a licenciados universitarios que se preparaban oposiciones para la DGA, tienen un tema, que esto daría para una conferencia, que se llama Políticas de Igualdad, punto y seguido, dependencia y discapacidad. Y cuando dábamos este tema tan bonito en la primera parte e intentaba explicarles lo que es el impacto de género y lo que es la discriminación indirecta, me ponían caras, tanto ellas como ellos, como diciendo, ya está aquí la loca que nos querrá contar. ¿Qué es esto de una discriminación indirecta? ¿Cómo puede haber un impacto de género en una ley? Y yo les ponía un ejemplo, que lo quiero poner aquí, no sé, me imagino que muchas de vosotras lo conoceréis, que es una sentencia del Tribunal Constitucional que se produce en el 2013 como consecuencia de una reclamación de una señora que trabajaba a tiempo parcial 8 horas a la semana. Y esta persona llega a su edad de jubilación, solicita la jubilación y le deniegan la pensión porque el cómputo que se hacía en la Ley de Seguridad Social era usted trabaja 8 horas a la semana, pero para poder acceder a la pensión de jubilación usted tiene que tener 15 años cotizados en equivalencia. Entonces le deniegan la pensión. Esta señora recurre y finalmente en el año 13 hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es paradigmática para lo que hoy vamos a ver y a aprender con Yolanda. Y es que la sentencia dice, se ve claramente que esta ley de la Seguridad Social en el cómputo que hace del trabajo a tiempo parcial es discriminatoria, tiene un impacto de género negativo. Porque dice la sentencia, ¿cuántos contratos a tiempo parcial hay en España? X. ¿Cuántos están desempeñados por mujeres?
el 80%. Luego, si el 80% son contratos que desempeñan las mujeres, eso quiere decir que nunca van a poder tener una pensión de jubilación, salvo que trabajen 125 años seguidos. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo no sé si sabéis que la reforma posterior que hubo de la Ley de Seguridad Social fue consecuencia de esta reclamación de esta señora y de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Evidentemente, el Gobierno lo vendió como qué buenos somos los hermanos salesianos, qué buenos son que nos llaman de excursión. Pero la modificación de la ley tuvo como consecuencia, o sea, como causa esa reclamación, para que veáis qué importante es un informe de impacto de género que, por cierto, tiene un impacto en las cuentas del Estado brutal, que el 80% de las mujeres con contratos a tiempo parcial, porque dice la sentencia, oiga, si el Gobierno nos vende que es muy bueno para crear empleo el contrato a tiempo parcial, pues oiga, no puede luego discriminar a las mujeres que cogen ese contrato que es tan bueno para conciliar la vida familiar y la vida laboral. Un ejemplo, yo creo que algunos ejemplos más nos va a poner nuestra siguiente ponente, que en el 2006 hizo una tesis sobre el impacto de género en los presupuestos públicos. Y ella dice en el prólogo, yo me pregunté, ¿existe una perspectiva de género en los presupuestos públicos? Bueno, pues Yolanda Jubeto es doctora en Economía y profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco, donde imparte docencia sobre la economía del desarrollo y también participa en varios másteres y en asignaturas sobre economía feminista y los presupuestos con enfoque de género. Como ya os he dicho, su tesis versa sobre esta materia y sin nada más os presento a Yolanda Jubeto. Vale. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana, por la presentación y por el ejemplo que nos has puesto, que realmente es una manifestación más, ¿no?, de esta situación en la que vivimos, ¿no?, que parece que vivimos la igualdad formal y, en cambio, todavía también tenemos estas múltiples discriminaciones en el terreno de lo formal, ¿no?, y de lo legal. En el primer lugar, querría agradecer al Gobierno municipal por haber organizado esta jornada y por todo el trabajo previo que hay de organización, porque sé que les ha costado bastante organizarla, ¿no? Llevan tiempo, meses, y que realmente estoy convencida de que va a haber más, seguramente viendo, ¿no?, la voluntad y las ganas que tenéis de seguir trabajando en la economía alternativa y que dentro de las economías alternativas en la base que supone la economía feminista. Para mí es un placer estar aquí, incluso con últimos coletazos de un catarro que llevo arrastrando desde antes del otoño, y que espero que me deje estar hablando el tiempo que me corresponde, ¿no? Y es un placer también haber sido precedida por Cristina Carrasco, porque para mí realmente ha sido como mi maestra, ¿no?, durante décadas en lo que es la economía feminista, una de las que más nos ha influido en ver que la economía y el feminismo se podían unir, ¿no? Porque como ella misma, bueno, y aparte que estuvo, ¿no?, en el tribunal de mi tesis doctoral, lo que siempre le he agradecido muchísimo, y en mi primera conferencia que en Barcelona dimos en el 2006, también organizada por la Universidad de Barcelona, por el Instituto de Estudios Políticos sobre economía feminista y presupuestos de género, donde realmente, bueno, han pasado 10 años y lo voy viendo también en la forma de comunicarnos y en la seguridad, ¿no? Pero realmente le agradezco mucho a Cristina, y ahora que se va a jubilar, pero solamente en el terreno de lo formal, ¿no? Y se va a liberar su tiempo y va a poder organizar sus tiempos como quiera para que siga realmente colaborando, creando pensamiento alternativo conjunto y reflexionando, ¿no? Porque necesitamos esta reflexión compartida, que es de donde aprendemos y donde realmente vamos viendo este horizonte emancipatorio más cerca, ¿no? Aunque, como decía Galeano, a medida que nos acercamos parece que se aleja, pero vamos uniendo muchas fuerzas en ir viendo, ¿no?, la realidad que queremos
y porque realmente para ver qué es poner la vida en el centro, ¿no? Antes me he quedado con luego hablaremos de ello también seguramente en el debate, ¿no? Si sirve o no las políticas públicas y los presupuestos, pero yo creo que hay un elemento fundamental y es mirarnos dentro, ¿no? Mirar dentro realmente qué es lo que queremos en nuestras vidas, ¿no? Qué proyectos queremos para nosotras y para las personas con las que compartimos la vida y para las siguientes generaciones que ya están aquí, ¿no? Y a nivel mundial, que era un poco también lo que decía Cristina y que hoy en día es tan importante, ¿no? Esa visión decolonial, porque el racismo es algo que normalmente nos olvidamos cuando hablamos de la creación del capitalismo. Y el capitalismo, si pudo ser capitalista, la primera explotación que hizo fue realmente a otras etnias y a otros pueblos, ¿no? Y eso sigue, ¿no? Los nuevos colonialismos siguen estando también en nuestras mentes y el imaginario colectivo ahí trabaja mucho, ¿no? El papel de Occidente y cómo lo tenemos interiorizado. Y bueno, creo que es algo, un elemento fundamental de la reflexión feminista, junto a la reflexión ecologista y ecofeminista, el tema decolonial, porque esto nos hace ver que el mundo es uno, que en esta aldea global en la que vivimos estamos tan cerca y a veces con esas relaciones de dominación que también interiorizamos y por lo tanto, bueno, que tenemos ahí mucho trabajo por hacer, pero mucho también por compartir o seguir compartiendo. Bueno, ahora ya voy a ir al tema, porque es para lo que me habéis invitado, y que es hablar un poco de la política pública y de su instrumento fundamental, ¿no? Que es el tema del presupuesto y de cómo incorporamos esta perspectiva feminista en el presupuesto. Es verdad que cuando yo empecé mi tesis doctoral en el 2000, ¿no? Vino una economista australiana, que vamos a hablar bastante de Australia, por lo menos en la primera parte. Australia fue el territorio pionero en poner en marcha los presupuestos con perspectiva de género a mitad de la década de los 80, con un cambio de gobierno, cuando llegó al gobierno un partido laborista que tenía dentro a mujeres feministas, que en ese momento se le llamaban femócratas, y que realmente querían analizar desde un punto de vista feminista la política pública. Y querían desentrañar esa idea que ha salido desde el principio esta mañana, que decía Arantxa también y que luego ha dicho Cristina, de que la política pública no es neutra al género, sino que es ciega al género. Y el presupuesto es el instrumento que más manifiesta esa ceguera, ¿no? Sobre todo porque cuando hablas con economistas que trabajan en la administración te van a decir que es algo técnico, que además trabaja por el bien de la comunidad y que no tiene ese sesgo, ¿no? Pero las australianas ya en la década de los 80 fueron muy conscientes de que había que desmontar, ¿no? Hoy tanto se habla pues de deconstruir, ¿no? Ese imaginario de lo técnico sobre lo político, cuando lo político está, ¿no? En la base, y sobre todo también lo ético está en la base de lo político, ¿no? Y lo político de lo técnico, porque lo técnico no es una única salida, sino que hay muchas salidas técnicas y dependen del planteamiento político y ético que subyace. Y por lo tanto, en el 2000 llegó a Bilbao, invitada por Emakunde, por el Instituto de la Mujer, una mujer, Rhonda Sharp, que había estado trabajando desde la década de los 80 con el gobierno australiano en la incorporación de la perspectiva feminista en sus presupuestos, primero a nivel federal y después a nivel de los territorios federados australianos, ¿no? Y ella veía muy claro que desde la economía había una pared enorme, esa pared que todavía sigue existiendo, de la que hablábamos antes, de ese pensamiento ortodoxo, que cree que el único objetivo de la economía convencional es que funcione el mercado y sobre todo ese principio de la acumulación del capital, del que salen, ¿no? Este alumnado, ¿no? que estudia en las facultades de economía, y no solo aquí, sino que ese también es un fenómeno global en muchísimos lugares, y en los que el feminismo lo que intentaba era romper ese muro, ¿no? Y acercarse a la política, acercarse al presupuesto desde esta mirada feminista. Y ellas decían, si incorporamos el feminismo en el presupuesto público, realmente esto es una clave para transformar la política pública, porque vamos a empezar a ver toda esa parte de abajo del iceberg, ¿no? Que hoy le diríamos. Vamos a empezar a ver dónde se sustentan las relaciones económicas, ¿no? En estas relaciones sociales, en estas relaciones comunitarias, ¿no? Y en estas relaciones basadas en sistemas de dominación múltiples. Entonces, a partir de ahí, cuando ella llega a Bilbao y da esta conferencia y sale en la revista de Emakunde, vino a un seminario, para darle un seminario al gobierno vasco, para explicar, ¿no?, al Ejecutivo la importancia de incorporar la perspectiva feminista en los presupuestos.
Y bueno, salió a nivel mediático y realmente fue como una ruptura. Nadie había hecho esa unión, nadie se había planteado todavía en el País Vasco, yo creo que ni en el Estado español, ni todavía, y estaba entrando también a nivel europeo, porque Europa fue uno de los últimos continentes, yo diría, que se incorporó, excepto el Reino Unido, que fue previo a esta idea de vamos a analizar el presupuesto público desde aquí. Vamos a intentar ver qué significa incorporar los instrumentos que el feminismo y la economía feminista aportan a la política pública y también aportan a la economía y al análisis económico. Y a partir de aquí, pues crece mi interés y bueno, llevo estos 15 años trabajando en estos temas, sobre todo porque creo que el camino es largo y lento. Y porque cuesta muchísimo cambiar el imaginario colectivo. Y cuesta muchísimo que en facultades donde el 80% o más, ¿no?, del mensaje es nuestro objetivo como economistas es hacer que las empresas realmente tengan una mayor rentabilidad y realmente es obtener mayor beneficio económico y eso está por encima de todo, desde los márgenes intentar decir todo lo contrario. E incluso que eso no es el objetivo, sino que eso está desestructurando nuestras sociedades y está llevando al planeta a una situación insostenible y a nuestras vidas también, ¿no?, a la insostenibilidad de la vida. Pero como estamos trabajando por muchos frentes y estamos haciendo desde muchos lugares este trabajo, yo diría pedagógico, ¿no?, de ir abriendo estas miradas con múltiples colores y también con este color morado, esta estrategia o este instrumento me parece que es fundamental para seguir abriendo también las mentes de las personas que trabajan dentro de la administración y las personas que trabajan en las organizaciones sociales y sobre todo en los movimientos feministas para ver que la economía, también desde el feminismo, se puede hacer mucho. Porque sí es verdad que la economía feminista hoy en día, y como también menciona Cristina, se está trabajando en muchos movimientos feministas, todavía cuando se habla de política pública, todavía cuando se habla de presupuestos, hay cierta reticencia, hay cierta lejanía, hay cierto ver como eso no es lo que va conmigo o no es realmente donde yo puedo incidir, ¿no? Creo que aquí hay también debates sobre el poder, ¿no?, y sobre la hegemonía de determinadas formas de mirar, pero creo que también se está rompiendo con esto, porque una idea clave de los presupuestos con perspectiva de género es que tanto dentro de la administración como fuera de la administración el trabajo tiene que ser compartido, ¿no? Y aquí lo hablabais también desde la idea de los presupuestos participativos, ¿no? La idea del presupuesto participativo es clave porque las transformaciones de las políticas públicas solo van a venir de los movimientos sociales, solo van a venir de la necesidad de quien realmente necesita que cambien las cosas. De la voluntad de cambio viene desde fuera, generalmente. Y quien llega adentro para cambiarlo es porque fuera ha estado trabajando por ello y realmente ha tenido muchas ganas de hacer, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es fundamental y que se vio desde un principio y lo vamos a ir viendo en los ejemplos en los que se están haciendo esta combinación y este trabajo conjunto. Bueno, yo he traído la comunicación para que la podáis repartir entre quienes queráis y porque voy a coger algunas ideas claves. No voy a explicar todo lo que he puesto en ella porque me gustaría también que habláramos y que hablarais y que expusierais vuestros pareceres a favor y en contra de lo que digo, obviamente, y que cada cual considere. Bueno, yo quería hacer un poco este origen del concepto que os decía y los elementos y la ubicación territorial. Creo que el territorio es muy importante y además es una constante dentro de estos análisis el ver que tienen que ser adaptados a los territorios, no solo por el nivel competencial, sino también porque en cada territorio va a haber unas prioridades diferentes en función de la situación de partida que viven las mujeres y los hombres de los mismos. Después vamos a hablar un poco de metodologías utilizadas principalmente desde el principio. Este ha sido un camino que se ha ido enriqueciendo desde un principio y que ha tenido una trayectoria de aprendizaje conjunto a lo largo de los diferentes continentes. Y después vamos a hablar de una serie de casos prácticos que nos van a dar algunas ideas, aunque las voy a intentar también este tercer punto incorporarlo en el resto de los apartados, para poner algunos ejemplos. En principio, el objetivo de analizar, de introducir la perspectiva de género en el presupuesto está muy relacionado con lo que antes decía Ana, de toda la normativa desde el 2003, cuando se dice que hay que hacer un análisis del impacto de género de toda la nueva normativa, estos informes de impacto previos de género de la nueva normativa.
Esto aplicado al presupuesto público, podríamos decir que es el análisis del presupuesto, pero muchas veces lo que vemos es que no solamente se hace de la nueva normativa, sino que se hace de la normativa que ya está en marcha. Sobre todo porque nos damos cuenta que muchas de las actuaciones públicas han llevado una trayectoria y continúan en el tiempo, y una vez que se ponen en marcha, normalmente duran bastante tiempo. La administración pública está compuesta por muchas inercias y muchas rutinas. Y por lo tanto hay normativa nueva, pero hay normativa que lleva una trayectoria y por lo tanto también está muy bien mirar al pasado para ver lo que estamos haciendo hoy y lo que podemos hacer en el futuro y lo que introducir los cambios, ¿no? Si miráramos a la definición, ¿no? Nos dice que el objetivo realmente de incorporar la perspectiva de género en el presupuesto es impulsar la transformación de la política pública a partir del análisis de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en una comunidad. Y para ello lo que hace es analizar los diferentes gastos públicos y los diferentes ingresos para ver realmente cuáles son los impactos que tienen las actuaciones públicas sobre los diferentes colectivos de mujeres y hombres. Esto sería el analizar este presupuesto. Por lo tanto, tenemos que se analizan tanto los gastos como los ingresos, aunque en los casos prácticos vamos a ver que en algunos lugares se han centrado más en los gastos. También esto está muy vinculado con las competencias. Hay niveles administrativos que no tienen mucha competencia sobre los ingresos, sino que los reciben como transferencias de otros niveles administrativos superiores. Y también los gastos van a depender de ese nivel. Pero en el fondo lo que quiere es transformar la política para avanzar hacia la equidad, para avanzar en esta transformación social de la que se hablaba antes. Por lo tanto, se suele incorporar dentro de las políticas públicas hacia la igualdad de género, se suele considerar que realmente su objetivo es ese, la transformación hacia la igualdad o hacia la equidad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y además se considera que no es algo aparte, no son unos presupuestos expresos para las mujeres, no son unos presupuestos que exclusivamente analizan la acción positiva o la acción destinada a las mujeres. Sí que se tiene en cuenta cuál es esa acción positiva, pero lo importante es coger todo el presupuesto, o por lo menos todas las partidas que tengan una incidencia sobre las mujeres y sobre los hombres. Por lo tanto, dentro de esta política pública de igualdad, normalmente se la vincula como un instrumento de transversalidad de género, ¿no? Cuando transversalizamos, es decir, cuando empezamos a ver que todas las políticas públicas pueden tener un impacto diferencial por la posición que ocupamos unas y otros en la estructura social, económica y política, a partir de aquí, y sobre todo desde la década de los 90 y con Beijing, se va viendo que es muy importante que tengamos en cuenta que toda la política puede tener una incidencia potencial diferente. El ejemplo de la seguridad social me parece que es muy claro, ¿no? Por lo tanto, si queremos hacer esta incorporación, tenemos dos elementos fundamentales a tratar. El primero es el elemento analítico. Tenemos que hacer un análisis. Normalmente se analiza el documento presupuestario y después del análisis del documento se analiza todo el proceso presupuestario, cuando vamos a incorporar este requerimiento. Pero cuando analizamos el documento o el presupuesto, lo que estamos buscando es identificar realmente los resultados de la política hacia las mujeres y los hombres. Hacia quién está beneficiando la política, quién está realmente obteniendo los resultados, dónde se está destinando el dinero y quién está quedando fuera de ese dinero. Y después vamos a intentar evaluar, después del análisis, qué implicaciones tiene para las mujeres y los hombres estas políticas. Y como ejemplo, para que no quede todo en el discurso, actualmente estamos analizando, entre otras administraciones, a la Mancomunidad de Arratia. Arratia es una comarca de Vizcaya, pequeñita, de 8 municipios, que tienen algunas de las competencias conjuntas porque son pequeños y entonces se han unido en la mancomunidad, como imagino que pasa aquí y pasa en tantos lugares, ¿no? Entonces hay dos temáticas que les interesa mucho analizar, ¿no? Y era deportes y cultura, sobre todo el tema de las fiestas, pero veían que en el tema de transferencias de las políticas públicas el capítulo 4 le dedicaba mucho dinero a deporte.
¿no? Y consideraban que el deporte, bueno, que en principio es tan beneficioso, ¿no?, para la salud, etcétera, para las relaciones humanas, pues empezaron a analizar a dónde iba el dinero, a las federaciones, a qué federaciones deportivas llegaban los recursos. Y entonces en el primer análisis, que fue bastante sencillo, porque además tampoco son tantas las que tienen ayuda, se dieron cuenta que las federaciones masculinas recibían el 75% de los recursos de los municipios y las femeninas el 25%. Y entonces empezaron, ¿no?, lo que siempre pasa cuando empiezas a hacer estos análisis y con datos sencillos, y que normalmente lo primero que piden es desagregar. Después vendrá la segunda fase de los indicadores nuevos, pero simplemente desagregando los datos de a quién se dirige la política y a quién le estamos dando estas transferencias, ya se veía claramente por lo menos un desequilibrio, ¿no? 75-25, cuando cada vez había más grupos de mujeres que están trabajando y cuando hay cada vez más asociaciones de mujeres y de niñas están impulsando que las niñas entren en más deportes. Y esto se está viendo que en los últimos 30 años hay un cambio total, ¿no?, de la participación de las niñas y de las jóvenes en diferentes deportes antes considerados muy masculinos y donde las mujeres están entrando con fuerza. Bueno, pues se dieron cuenta simplemente viendo, bueno, vamos a ver las cuentas de las federaciones, porque unas necesitan y justifican en sus memorias tantos recursos y otras tan poco, pues se dieron cuenta que en las federaciones de chicos, ellos, incluso los alevines, los más pequeños, cuando forman un equipo deportivo, contratan a un entrenador, ¿no? Y entonces esa figura del contrato del entrenador se considera el coste y esto se solicita la ayuda al municipio, en este caso a la mancomunidad. Cuando son las chicas, no se contrata a un entrenador, sino que quien les entrena es normalmente un trabajo voluntario, ¿no? Se hace desde el voluntariado, porque las expectativas que se tienen de estos grupos deportivos es más ocio, ¿no? Es como que ellas se dedican a hacer deporte más por ocio y no vía profesional. En cambio, los chicos, como va a salir alguno profesional que van a ganar mucho dinero, pues las federaciones consideran que hay que invertir más y por lo tanto poner recursos. Y entonces, quien analiza esto, ¿no?, se queda bastante perplejo inicialmente, diciendo ya estamos incorporando, ¿no?, en nuestra política todas las expectativas que socialmente se consideran como naturalizadas, pero que no son para nada naturales, y en un contexto de cambio tan rápido también incluso del comportamiento y de las nuevas expectativas que tenemos que generar. Bueno, pues si esto lo vamos aplicando a otros ámbitos de la política pública, prácticamente a todas nos vamos a ir dando cuenta que simplemente con el análisis de los resultados de nuestras políticas, de a quién y cómo y qué estamos impulsando, vamos a empezar a encontrarnos con datos que nos llevan a la reflexión. Y esta es una idea clave. Y esta idea tiene un requisito, tenemos que tener esos datos, pero lo primero es tener la voluntad para mirar, porque nos damos cuenta que muchas veces no hay esa voluntad de ver, esa voluntad de ir más allá del número y de ver a las personas que están detrás de esos números, a esas mujeres y a estos hombres y estas niñas y estos niños a los que les estamos destinando recursos de la comunidad, pero a los que ya estamos situando en un lugar u otro. Como decían las pioneras en estos estudios, las australianas, ¿no?, cuando empezaron a hacerlo, decían, bueno, igual no vamos a obtener resultados de cambio a corto plazo, porque hay mucho crédito comprometido, porque cuesta mucho a veces cambiar determinados comportamientos, pero sí lo que queremos lograr desde un principio, poniendo los datos encima de la mesa, es tomar la conciencia, ir concienciando a los departamentos de ese impacto potencial diferente e incluso de esas normas que subyacen a nuestras prioridades políticas. Y eso se puede hacer muy pronto. Solamente hace falta la voluntad, el querer y la presión suficiente para ir abriendo esa caja negra muchas veces que es el de la política y el de los recursos y a quién y cómo estamos dando estos recursos. Porque todo el objetivo del análisis al final es simplemente proponer modificaciones. Digo simplemente un poco de forma irónica porque realmente, bueno, irónica no sé, es el catarro, creo que también me ayuda. Creo que porque el meollo realmente de esto está en esta segunda parte. Vamos a proponer y vamos a hacer que se introduzcan las mejoras, los cambios. Vamos a modificar
¿no? Las prioridades de las políticas. No es tanto hacer aumentar el volumen presupuestario en su conjunto, no es tanto la demanda de vamos a incrementar el presupuesto, sino vamos a cambiar las prioridades y vamos a dar los presupuestos y los dineros, vamos a repartirlos en función de las necesidades de las mujeres y de los hombres. Y por lo tanto tenemos que saber cuáles son estas necesidades y también de los grupos diferentes que están. Y aquí para estas propuestas hay dos elementos que son fundamentales. Por una parte, en el hacer de la propuesta están todas las unidades de igualdad o de equidad, todas estas direcciones, todos estos grupos humanos que están trabajando dentro de la Administración con diferentes nombres, pero que están todo el tiempo pensando en cómo podemos transformar, qué medidas queremos hacer, cómo podemos implementar, que están poniendo un poco encima de la mesa los objetivos para el cambio y que no se tiene que quedar en el margen de la política y en un plan de igualdad periférico, sino ponerlo en el centro, porque ese plan también de igualdad, si está hecho basado en un diagnóstico que realmente responda a las necesidades y al conocimiento de las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, de los grupos de la sociedad civil organizada y también dentro de la Administración de este convencimiento, es quien va a poner las bases para ese cambio y para que de ese análisis puedan salir propuestas de cómo hacemos esa transición hacia otras políticas públicas. Por lo tanto, ambas partes están muy unidas. Y por lo tanto es fundamental esta idea de la parte analítica, la parte propositiva. Es un uno, una unidad, podríamos decir. Vamos a analizar para cambiar, para transformar o por lo menos para ver. Normalmente se suele hablar de que hay unas preguntas básicas de partida, ¿no? Y sobre todo porque la parte analítica normalmente la suele dirigir más o llevar más los departamentos relacionados con la economía, y los economistas y las economistas están muy vinculadas con los análisis coste-beneficio, y por lo tanto las primeras preguntas que se solían hacer a la hora de incorporar esta perspectiva estaban vinculadas con estos análisis de coste-beneficio, pero con una idea del beneficio y del coste amplio, rompiendo los límites que normalmente se ponen simplemente a la actividad mercantil. Pero normalmente, y para entenderlo, las preguntas básicas que se suelen hacer es ¿a quién beneficia los resultados del gasto presupuestario? Esto también lo podemos poner en los ingresos, ¿no? ¿A quién está beneficiando lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos recaudando? ¿Y cómo estamos gastando? ¿Y quién está pagando los costes de estas decisiones? Y cuando hablamos de costes no estamos hablando exclusivamente de costes monetarios, sino que al incluir aquí la economía feminista estamos hablando de estos costes del tiempo, de estos costes de dedicación, de los costes de salud que crea el estrés, que crea la incapacidad de poder llegar a todo lo que necesitamos hacer y que muchas veces no se tiene para nada en cuenta, y por lo tanto todos los costes visibles o invisibilizados que están debajo de las decisiones que se toman. Por lo tanto, un análisis de coste-beneficio amplio, social, que tenga en cuenta realmente cuando quitamos determinados costes del espacio público, a dónde los estamos llevando. ¿Quién está pagando los costes? Y esto lo hemos visto mucho en los departamentos de sanidad. Los análisis que se han hecho, ¿no?, en el sistema sanitario público. Nosotros en el Gobierno vasco intentamos que el Gobierno hiciera un análisis de su Departamento de Sanidad, siguiendo un poco la experiencia catalana que habían hecho Cristina y un equipo, y también en Madrid con Paloma, y les propusimos analizar los cambios y los recortes que estaban llevando en el Departamento de Sanidad, ¿no? Porque su mensaje era que tenían cada vez mayores indicadores de eficiencia pública. Cada vez estaban logrando mejores resultados porque las personas cada vez tenían el índice de rotación de las camas, cada vez era mayor, cada vez se ocupaban durante menos tiempo las camas hospitalarias, y esto quería decir que se daba de alta antes a las personas enfermas, ¿no? Y el análisis, ¿no?, que nos venía, sobre todo de las comunidades catalanas, era bien. Cada vez nos mandan antes para casa, pero eso significa que estamos sanando antes. O sea, vamos sanas y salvas a casa para poder hacer, o eso significa que los cuidados, ¿no?, que estaban remunerados en los hospitales y en los lugares públicos los estamos trasladando a la esfera de la familia, a la esfera de lo doméstico, donde no se ve y donde no se cuenta, y donde no estamos contando las bajas que tenemos que coger o las licencias por cuidado, ¿no?, de las mujeres y a veces los hombres que están trabajando, pero sobre todo las mujeres, y que tienen que reducir su jornada o que tienen que hacer cambios en su vida
personal para cuidar a la persona a la que se ha dado de alta antes. Estos son los costes invisibilizados que se intentan mirar también desde este análisis del presupuesto. Es decir, no es un análisis coste y beneficio simple, es viendo toda la estructura social. Es viendo cómo estamos trasladando y cómo estamos al final a veces ocultando, porque seguimos sin ver que todo ese trabajo se tiene que realizar y se está realizando en la esfera de lo invisibilizado. Por lo tanto, desde este análisis integral, el objetivo sería hacernos esta pregunta, ¿no? El presupuesto en su conjunto o en determinado departamento, en determinado programa, ¿está reduciendo, aumentando o está dejando igual las desigualdades existentes? Y esto exige que tenemos que conocer esas desigualdades y que vamos a ver esos resultados desde la visión de ese impacto sobre lo que estamos viendo y no vemos. Porque, como nos dice la parlamentaria sudafricana Pregovender, ¿no? Porque en la década, ya en los 90, a mitad de los 90, cuando se acaba el apartheid, el gobierno sudafricano y sobre todo el Parlamento sudafricano va a solicitar y va a demandar que se coja la experiencia australiana y que se empiece a aplicar en Sudáfrica, y sobre todo porque las mujeres negras africanas habían sido las que habían estado más discriminadas de toda la política pública y las que no habían recibido para nada los beneficios de esta. Entonces empiezan, con la presión parlamentaria, a analizar los nuevos presupuestos post-apartheid siguiendo estas consignas. Vamos a ver a quién beneficia, vamos a ver a quién se incluye y a quién se excluye y quién está pagando los costes de nuestras decisiones públicas, ¿no? Y ellas lo que decían muy claramente, sobre todo para desmitificar la idea de que el presupuesto es algo técnico, algo que no tiene que ver con las personas o que intenta llegar a todo el mundo igual, lo que nos decían era el presupuesto, en el fondo, lo único que refleja o lo que más refleja son los valores de un país, a quién se valora, qué trabajo se valora y a quién se recompensa por ello. Y quién, qué y de quién es el trabajo que no se valora ni se recompensa. Creo que esta frase recoge muy claramente, en el fondo, lo que se pretende hacer con estos análisis. Ver esta idea de que la desvalorización histórica de muchos trabajos se pongan encima de la mesa, se vea la importancia que tienen para la sostenibilidad social, incluso para la reproducción social de la vida, y que empecemos a verlo desde esta visión amplia, que empecemos a ver al final cuál es nuestra escala de valores y dónde estamos situando lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. En la llamada crisis del 2008 se vio claramente, ¿no? En una época que no había, ¿no?, recursos prácticamente a nivel de Estado, por ejemplo, incluso para esa ley de dependencia de la que se hablaba, ¿no?, y que se empieza a implementar y logra poner el debate encima de la mesa de la dependencia, de la vulnerabilidad y de la falta de autonomía, pero no ponen los dineros detrás de la ley, que sería lo fundamental, ¿no? Decir qué presupuesto. E incluso se puede deshacer una ley como esa con la importancia que tiene prácticamente de la noche a la mañana, no pasa nada. En cambio, si es el sistema financiero, ¿no?, el que realmente cae, entonces ahí hay miles de millones, ¿no?, para avales, para ayudas, hay que mantenerlo, ¿no?, porque aunque sea esa nube que está ahí, en el fondo es la que está manteniendo el sistema actual o es la que está viviendo, ¿no?, de todo este sistema, es donde está yendo, ¿no?, al final toda esa plusvalía, donde está viendo la rentabilidad, ¿no? El sistema financiero, por lo tanto, había que apoyarlo y empezó a salir miles de millones de todos los lugares donde parecía que no había habido previamente. Y ahí es donde vemos claramente dónde está lo que se considera importante, dónde está lo que hay que sostener, lo que hay que ayudar para que nada se tambalee, y en cambio todo el resto, aunque esté aprobado incluso en esa Constitución del 78 de derecho a la vivienda, otros derechos, lo que vemos es que no tienen ninguna repercusión en la política pública porque no están en el centro, ¿no? Y esta sería una idea fundamental de estos presupuestos. Vamos a empezar a mirarlos desde ahí, vamos a empezar a ver lo que es importante y lo que valoramos, y si hay incluso este conflicto, ¿no?, de lo que valoran los que tienen determinado poder y los que valoran quienes tienen nuevos poderes, nueva forma de hacer el poder, por lo menos. Y para todo esto, lo que nos hace falta son los datos, ¿no? Nos hacen falta datos porque los datos ayudan mucho en los debates, nos ayudan a poner encima de la mesa, sobre todo a quien no quiere ver y a quien no quiere cambiar las cosas de cómo son.
Y por lo tanto, toda esta idea de los indicadores no androcéntricos, todo el debate sobre los indicadores, pero también sobre cómo recogemos los datos desagregados, que por ley ya los deberíamos estar recogiendo desde hace años, pero que ahí seguimos, ¿no?, con lo que está costando, incluso lo que nos está costando muchas veces enfrentarnos a equipos informáticos, ¿no?, que no lo tenían, ¿no?, en sus cálculos iniciales cuando hicieron su programación, y entonces ahora que meter determinadas variables les cambia todo y hace como que fuera imposible, ¿no? Todos estos obstáculos que se van poniendo hay que ir dándoles la vuelta también, porque si desde un principio vemos esa necesidad, va a ser mucho más fácil de hacer la política y de verla de otras maneras, ¿no? Además, a partir de que en el 85 Australia empezara a llevar a más de una década intentando hacer estos informes de impacto de género de las políticas presupuestarias, después se uniría Sudáfrica, después se uniría también el Reino Unido a partir de finales de los 80, desde la sociedad civil organizada, diciendo tenemos, el Estado y el Gobierno tienen que rendir cuentas y nos lo tienen que contar, nos tienen que decir cómo está impactando la política para las mujeres. También en Canadá, desde la sociedad civil empezaron a hacer el presupuesto alternativo, diciendo queremos que realmente las cuentas se analicen desde la calidad de vida de las mujeres y de los hombres, queremos que ver estos resultados a quién están llegando. Es decir, antes del 95 ya va a haber todo un camino recorrido, tanto dentro de los gobiernos como fuera, de impulso a estas políticas, este cambio de la política, y ya en Beijing, en la cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, en su plataforma de acción, en las disposiciones financieras, ya se va a recoger como un elemento clave tanto que los gobiernos tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, si realmente queremos hacer sociedades más democráticas. Un elemento clave es la participación social, es la rendición de cuentas. Es el no tener miedo a desnudar las cuentas, de la que antes hablábamos, de dar los datos, aunque no nos sirvan para vender lo que estamos haciendo, sino para mejorar y para ver también que las carencias solo son superables cuando realmente las podemos ver y las compartimos. Y también les pedía expresamente a los gobiernos lo que después, o mientras tanto, también ya se estaba viendo cómo era incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos. Y les decía que los gobiernos debían hacer esfuerzos para revisar sistemáticamente cómo se benefician las mujeres de los gastos del sector público. Se centraba en los gastos, normalmente es lo primero que se analiza, aunque tenemos casos y cada vez más de los ingresos, ¿no? Y después de esa revisión, de ese análisis, les proponía ajustar los presupuestos para asegurar la igualdad de acceso a los gastos del sector. Tenemos que tener el mismo acceso, tenemos que tener la capacidad también de participar en ellos, que sería una forma muy esquemática de decir hay que incorporar la perspectiva de género en el presupuesto. A nivel europeo, esto va a llegar sobre todo en el 2001, cuando la presidencia belga estaba en la Unión Europea y va a organizar una conferencia internacional en la que va a invitar a los partidos de la OCDE, también a UNIFEM, va a participar el Consejo Nórdico, que el Consejo Nórdico de los países nórdicos ya estaba pensando en las medidas, llevaba tiempo con el tema de la igualdad en la política pública. Y también empezaban a ver que el presupuesto era un instrumento en el que se debería abordar esto desde forma transversal. Y en esa conferencia, lo que vemos en el 2015, UNIFEM en ese momento lo va a utilizar posteriormente las decisiones que se toman aquí para aplicar en otros lugares, pero también sus ideas estaban aquí marcadas por el trabajo que había realizado en la década de los 90. En esta conferencia sobre presupuestos y vinculado a la eficiencia en el gasto público, lo que va a urgir a los gobiernos europeos como un llamamiento, ¿verdad?, que voluntario, porque estos temas de igualdad siempre entran dentro de lo débil, ¿no?, un poco de lo blando, pero le urge a los gobiernos a incorporar el análisis de género en todos los estadios y niveles del proceso presupuestario. Son conscientes de que desde que se planifica la política hay que ya tener como un objetivo este análisis desagregado, este análisis del impacto, y así mientras se ejecuta va a ser mucho más fácil recoger esos datos, y también cuando se evalúa al final la política se va a poder ver si estamos consiguiendo esos objetivos que nos habíamos planteado cuando hemos planificado la política. Es decir, el documento presupuestario es una parte, pero la planificación y todo el proceso presupuestario que dura todo el año, incluso por ciclos, podríamos ponerlos por ciclos de años, incluso de legislaturas, es donde se tiene que ir incorporando ese queremos ver
tenemos como objetivo que la igualdad también se incorpore de forma transversal. Lo consideraban que era una estrategia también para promocionar la transparencia, la responsabilidad o la rendición de cuentas, y que había que informar socialmente de este impacto de los presupuestos en los objetivos de igualdad. Y les puso una fecha límite a los gobiernos europeos y les dijo que para el 2015 sería conveniente que todos los gobiernos tuvieran incorporadas estos análisis, ¿no? Les dio 15 años y actualmente el Fondo Monetario Internacional, bueno, no voy a hablar de él, no voy a dar opiniones sobre él, pero bueno, ha encargado un estudio a una consultora feminista que es Sheila King, que es una feminista que lleva años trabajando en el tema de incorporar la política de igualdad en las políticas públicas y que hizo hace unos años un manual sobre cómo se podía hacer. Ella ha trabajado mucho con el gobierno irlandés, ha trabajado también con el grupo del Reino Unido que comentaba antes, y le ha encargado que haga un análisis de cómo está a nivel europeo la incorporación de la perspectiva feminista en los presupuestos públicos. Un documento que ha salido ahora, que pretende hacer una foto dinámica de cómo diferentes gobiernos están incorporando esta medida y realmente cuáles son los pasos que están haciendo para avanzar en ello. Y sobre todo desde esta visión de que no es algo mecánico, no es algo que se tiene que hacer de forma mimética en todos los lugares, aunque nos sirven las metodologías, siempre como aprendizajes, pero siempre adaptándolos al territorio. Y esto es algo también, es un análisis de estas décadas. Bueno, a quien le interese ese documento del FMI, pues bueno, es bastante interesante, porque recoge algunas de las experiencias europeas de las que también vamos a hablar ahora, aunque de una forma bastante sintética, porque es lo que le pidieron, ¿no? Una síntesis. Pero bueno, lo quería traer a colación sobre todo para ver que está en la agenda de los organismos internacionales y de que son conscientes de que cada vez hay más llamamiento de muchas organizaciones y de muchas instituciones para incorporar esta perspectiva en la política por medio del presupuesto. Bueno, hemos hablado un poquito de Australia. Vamos a hablar un poco de cómo hicieron su desagregación del gasto, porque ellas fueron las primeras que empezaron a decir, bueno, los gastos públicos los tenemos que desagregar y lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una de estas iniciativas es ver qué tipos de gastos tenemos en el presupuesto, cómo los tenemos que catalogar y en cuáles vamos a incidir. Sudáfrica va a aportar la idea de la compleja realidad que viven las mujeres y las diferentes mujeres dentro de los mismos estados y por lo tanto la relevancia de vamos a partir de la realidad social y a partir de aquí ver la relevancia política y la sensibilidad de las políticas y de los presupuestos hacia los diferentes colectivos de mujeres. Y después vamos a tener el Reino Unido, del que vamos a hablar un poco, porque va a hablar de la importancia de la política fiscal, ¿no? Y sobre todo de la importancia de lo macro, porque durante la práctica de la incorporación de la perspectiva feminista en los presupuestos, lo que hemos visto y lo que se veía era que se iba mucho a lo micro, se iba mucho del presupuesto en su conjunto y de las políticas de los departamentos a los presupuestos y dentro de estos a las acciones concretas. Se bajaba a la acción y se intentaba ver a dónde estaban llegando las acciones. Pero esto a veces no se complementaba con ver toda la política. ¿Cuál es el mapa, ¿no? ¿Cuál es dentro de las estrategias y las prioridades de políticas económicas durante toda la legislatura, podríamos decir, dónde está situada la igualdad dentro de esa política macro? ¿Dónde hemos situado? ¿Cuáles son los objetivos de la política? Y las británicas lo van a poner dentro también del análisis. Vamos a analizar los grandes ejes de la política durante toda la legislatura. Vamos a analizar también la política fiscal, sobre todo porque muchas de las ayudas allí sociales se llevan por medio de la política fiscal y les interesa mucho, y ese entorno macroeconómico. Y después, de forma breve, me gustaría mencionar otras experiencias que no voy a poder, ¿no? ¿Verdad? ¿Mencionar? Vale. Porque me alarga bastante, pero bueno, vamos a tener tiempo y además esto era la introducción. Yo siempre me quedo en las introducciones, es el problema que tengo, pero había simplemente otras experiencias que van a tener la misma lógica y que sí me gustaría simplemente mencionar así muy rápido, aunque no voy a entrar en ellas, pero para que las podáis ver después a quien le interese viendo el PowerPoint o en diferentes debates y más sesiones que vais a hacer con otra gente que lo está trabajando. Primero, una de las
esquemas, ¿no?, de las ideas que también han influido mucho en esta perspectiva es el trabajo que hicieron los países nórdicos a nivel municipal, ¿no? Los países nórdicos a nivel municipal empezaron a trabajar un sistema que se llamaba el de las 3 Rs, ¿no? Y empezaron a analizar en el municipio cómo estaba dividido y distribuido el poder, con la primera R, que le llamaban representación, es decir, la representación de las estructuras de poder, tanto dentro de las administraciones como dentro de los movimientos sociales, y de la relación, ¿no?, entre los movimientos sociales y las organizaciones, diferentes organizaciones empresariales, sindicales, es decir, todas las organizaciones que se movían en el entorno del municipio, cómo interactuaban, cómo estaban representadas, cómo estaban compuestas por mujeres y hombres, y porque eran muy conscientes de que hay relaciones de poder y participativas dentro de las decisiones municipales que a veces se ven y otras no se ven. Entonces querían analizar cuál era el mapa de la representación social y política en sus políticas. Lo segundo, para analizar los recursos. Y aquí entraba todo el vínculo con los presupuestos de género, cómo se distribuyen los recursos municipales, lo que hemos dicho, a quién llegan, cómo llegan, no quiénes son los grupos que se benefician, quién se queda fuera, pero también los recursos de los tiempos, cómo organizamos las reuniones, qué horarios ponemos para las jornadas, cómo estamos distribuyendo nuestros propios tiempos, estamos haciendo las cosas más sostenibles o menos sostenibles, ¿no?, para nuestras propias vidas. Y también el tema del espacio, cómo estamos utilizando los espacios. Y aquí llegaban desde los espacios dentro de la administración, quién tiene los despachos más grandes con las grandes ventanas, o quién, a pesar de estar 8 horas ahí, como es muchas veces el personal administrativo, no tiene ventanas y está en lugares que no son realmente los más adecuados. Vamos a cuestionarnos también dónde situamos a cada cual y en función de qué escala de valores y de qué importancia estamos dando, ¿no? Y también llegaban a analizar la escuela y analizaban los patios de la escuela. ¿Cómo ocupamos? Que era un poco lo que antes también se comentaba, ¿no? Y eso después las holandesas lo van a trabajar mucho también y van a hacer propuestas, y mucho a nivel europeo, ¿no? Y la tercera R era la realidad, ¿no? Y la realidad, cuando ellas ya hablaban de la realidad, eran de las normas subyacentes. ¿Cuáles son las normas que hacen que consideramos normal, ¿no?, normalicemos, naturalicemos determinados comportamientos y diferentes estructuras? Y al principio se quedaban ahí, en la tercera R, que era la más valorativa, ¿no? Vamos a analizar nuestra escala de valores y vamos a ver dónde estamos poniendo importancia y qué le estamos dando. Pero se quedaban mucho, con los datos que tenían de las 2 primeras R, se quedaban en la tercera un poco para la reflexión conjunta. Y después han incorporado la cuarta R, ¿no? Y la cuarta R ya lo que está diciendo es: vamos a realizar los cambios. Vamos a reflexionar para realizar cambios, para introducir, para modificar, que en esta idea de los presupuestos sería la segunda parte, propositiva. Vamos a ver cómo vamos transformando esa forma que tenemos de relacionarnos, de ocupar el espacio, de ocupar el tiempo, de ocupar el poder, de cómo estamos, qué estamos haciendo con nuestros recursos. Bueno, Italia, ¿no?, y sobre todo las compañeras italianas, después de todos estos debates tan interesantes y fructíferos de los 70 y los 80, van a incorporar en los 90 y en los 2000 el enfoque de las capacidades al análisis presupuestario. Y lo que van a decir es: nuestras vidas, al final lo que estamos buscando es una calidad de vida y es el bienestar de la mayoría social. El bienestar, con la política pública buscamos el bienestar de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, de las diferentes dimensiones de nuestras vidas, y por lo tanto vamos a empezar a analizar el presupuesto también desde la interconexión de nuestra vida, de cómo está impactando, ¿no? Y a partir del enfoque de las capacidades del desarrollo humano, ellas van a incorporar el tema de la sostenibilidad de la vida y van a decir: bueno, vamos a ver cómo cada política pública afecta a qué dimensiones de nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que determinadas políticas afectan a diferentes dimensiones y que además estas interactúan y se cruzan. Y entonces intentan hacer un análisis mucho más integral. Intentan hacer un análisis que rompe un poco las fronteras clásicas de la estructura administrativa actual, que es bastante cerrada. Y ellas lo que intentan es que sea más porosa y que además interactúe. Y esto les permite también empezar a hacer análisis más complejos y más ricos, y creo que tiene un gran potencial, aunque normalmente se han quedado bastante todavía en la parte del análisis, y la parte propositiva están más a nivel de indicadores, pero las administraciones todavía creo que les falta un poco el empuje. Siguiendo más rápida.
En Austria, simplemente mencionar que las compañeras austríacas, que fueron las que impulsaron además la Red Europea de Presupuestos de Género de 2006 y que llevan una trayectoria de lobby muy impactante con su gobierno, lograron en el 2009 que entrara, que cuando se propuso un cambio de la Constitución austríaca, se incorporara que dentro de los objetivos de la política económica está la igualdad de género y que, por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en los presupuestos es mandato constitucional. Y lograron, por lo tanto, que toda la legislación presupuestaria incorporara ese mandato. Y, por lo tanto, han logrado que a partir del 2013 todos los ministerios que tienen cada uno dentro de sus programas 5 objetivos, uno de estos objetivos tiene que ser explícito hacia la igualdad de género. Tiene que tener un objetivo que intente avanzar y además lo justifican como el mandato y realmente están trabajando de una forma bastante potente en ello, en intentar cuantificar cuáles son los objetivos a los que queremos llegar, ¿no? En esta parte propositiva para hacer un análisis de la evolución. Y a partir de aquí Viena también, como ciudad, también está avanzando bastante en esta incorporación, en este pensemos juntas a dónde queremos ir, cómo queremos lograr y también a partir de estos análisis lo que se ve son las carencias dentro de la administración formativas y de trabajo, todo el trabajo que queda por hacer realmente para que esto sea efectivo, porque además lo bueno que hacen las austríacas es que lo ponen en marcha y lo evalúan. Al año siguiente evalúan con el personal administrativo lo que han hecho el año anterior y ahí se van dando cuenta de carencias y de formas de mejorar, ¿no? Pero esto está ayudando mucho. Y ya a nivel del Estado español, simplemente decir eso, el Gobierno vasco empezó como pionera después de invitar a Ronda Sharp en el 2000 y de esa formación de manifestar expresamente su voluntad política, pero después de una iniciativa piloto de 2000 años, bueno, parece Yolanda, pero no. que te va a dar una apnea. Sí, me va a dar una apnea. De dos me va a dar porque... Creo que para algunos fueron como muchos años, porque realmente les costó mucho volver. La experiencia piloto acabó en el 2002 y el Departamento de Hacienda dijo que no quería seguir por ello, porque yo creo que les costaba mucho desnudarse, tienen mucho pudor, aparte por dónde vienen, ¿no? Y entonces, después en el 2009... sí que han empezado, han vuelto a realizar, sobre todo por la presión de las técnicas de igualdad, pero se han circunscrito a las políticas expresas de igualdad, ¿no? Sobre todo para denunciar el peso tan pequeño que tiene la acción positiva y las políticas de igualdad, que no llegan a un 1% del presupuesto del Gobierno. Y ahora están en la fase de que quieren cambiar y que quieren que sea realmente transversal. Bueno, la Junta de Andalucía, la aportación que hizo, porque a partir del 2003 empezó con la nueva normativa, no cogieron la normativa y después la normativa de estadísticas también, y a partir del 2006 empezaron a incorporar, ¿no? y a hacer estos documentos de impacto de género que siguen hasta la actualidad, e incluso en el 2007 ya hicieron el programa G+, ¿no? que es una forma de decir, bueno, vamos a ver cuáles son los criterios que nos permitan decir cuáles son aquellos programas que tienen mayor relevancia para ser analizados. Porque si bien en un principio se solía decir que toda la política pública incide, ¿no? y esta es la primera idea, incide de diferente medida, ¿no? y en diferente tamaño, dependiendo de qué política sea y en qué base y qué sea la palanca de cambio, qué política es. Y por lo tanto empezaron a utilizar una serie de criterios, 4 criterios principalmente, para decir, vamos a clasificar los programas en función de su peso, ¿no? Los que tienen más incidencia realmente son palanca de cambio, es decir, la administración tiene competencias para llevar a cabo esa política y tiene en su mano el poder de ese cambio. Además, esta política está incidiendo sobre muchas personas, es una política finalista que incide sobre muchas personas, o por lo menos cuando incide sobre pocas, cualitativamente tiene mucha repercusión. Y la tercera era ser palanca de cambio. El cuarto criterio era qué cambios hay que hacer dentro de la administración del personal para que lo lleve a cabo, sobre todo temas relacionados con formación, ¿no? con promoción, etcétera. Pero estos eran, de forma sintética, estos criterios que permitían decir, bueno, los que tienen más relevancia son los que vamos a pedir más, vamos a analizar de forma más profunda y vamos a empezar a incorporar cambios. Bueno, llevan una década prácticamente haciendo esto y bueno, ha habido bastantes valoraciones y sobre todo lo que han hecho es hacer muchas investigaciones, dar muchas ayudas a la universidad para que trabajen estos temas y también incentivar a los departamentos para que empiecen a incorporar esta perspectiva, ¿no?
Después, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la legislatura anterior, con un cambio de gobierno, empezó también a realizar este análisis, y en este análisis empezó a ver también que el enfoque de las capacidades era un enfoque muy relevante para hablar de la calidad de vida, para hablar de este cruce, y se hicieron una serie de informes y una serie de trabajos, sobre todo vinculada a los colectivos con los que trabaja más la Diputación. La Diputación Foral, sobre todo, tiene al colectivo de personas mayores como uno de los ejes fundamentales. La política social con las personas mayores y las personas jóvenes y la infancia lleva el 50% del presupuesto, y se volcaron mucho en analizar esta parte del presupuesto, pero sin quitar y sin dejar otros lados, como es la política impositiva, porque las diputaciones forales lo que tienen de diferencia es que recaudan una gran parte de sus impuestos. Y entonces empezaron a analizar también los nuevos cambios impositivos que estaban planeando, sobre todo el impuesto sobre las grandes rentas y las grandes riquezas, ¿no? Que creó tanta polémica, ¿no? Porque intentas mover algo y entonces todo se tambalea. Y ahí empezaron a analizar quiénes eran las personas que tenían más riqueza en el territorio histórico, y bueno, salieron a partir de aquí algunos datos curiosos, ¿no? Y bueno, ahora siguen, pero de una forma, veremos, ahí están también el gobierno que ha cambiado, siguen haciendo estos análisis. Y para terminar, y bueno, pues luego a la tarde vamos a tener la posibilidad de ver también la exposición, ¿no?, desde las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona también, con este gobierno del cambio, también ha empezado a trabajar el tema de la incorporación de la perspectiva de género, y como tenían previamente hecho mucho trabajo a nivel de cómo recogen los datos, los informes que tienen y también las fichas que utilizan, pues está siendo un proceso bastante más rápido de incorporar dentro de su política pública, tanto visibilizar lo que se está haciendo, incorporar indicadores que nos permitan ver los resultados desagregados, y después unir la política de equidad de género y la política presupuestaria para intentar dar ese salto y que la política de equidad esté en el centro de la política del presupuesto, que sería un poco el objetivo que tienen. Y el año que viene, bueno, para los presupuestos de 2017 ya veremos el primer informe de impacto que están realizando. Bueno, y me voy a quedar aquí. Bueno, vamos a empezar el debate. Primero la sesión de reanimación de la ponente. Creo que habrá pocas preguntas porque lo ha dejado todo meridianamente claro, pero sobre todo no me culpéis, pero a la 1:30 hay que dejar el salón, ¿vale? Entonces tenemos escasamente 20 minutos y comenzamos, por tanto, las preguntas o aclaraciones que queráis hacerle a Yolanda. María Jesús. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar. En primer lugar, enhorabuena por las 2 mesas a la Casa de la Mujer, un sábado por la mañana que hace un tiempo estupendo. Estoy contentísima de estar aquí, lo cual es enhorabuena, ha sido un placer. Hay algo que has dicho que me ha dejado y me parece muy importante, y Ana lo sabe. Nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos intentando publicar datos, claro, porque si no hay datos no hay análisis, sobre la ejecución de presupuestos, sobre el tema de las facturas, sobre el tema de los contratos, sobre el tema de las subvenciones. Pero yo, mientras hablabas, si yo quiero hacer un análisis de género, no puedo, aunque esté publicando toda esa información. Entonces, ¿qué información hay que recoger o qué experiencia nos aconsejas analizar para saber qué datos tenemos que poner en el origen? Como muy bien has dicho, en el origen nunca se ha planteado que luego hay que publicar los datos en formatos abiertos, pero para tener información desagregada que me permita el análisis, en algún momento hay que recoger algo de datos, porque tú haces un análisis de facturas, bueno, Ana se lo sabe muy bien, y el de contratos, y tú ahora no puedes hacer un análisis de género, y ejecución de presupuestos aún menos, para mí, desde mi punto de vista. Esa es una de estas preguntas. Y luego otra cosa también, que la podía haber hecho en la mesa antes, es nosotros en el Ayuntamiento estamos trabajando en el tema de presupuestos participativos. ¿Qué opinas que los ayuntamientos que se están lanzando a esta idea, que desde luego es muy importante, eligen el capítulo de inversiones y que luego a la hora de participar está claro que las mujeres participamos menos
y cómo hacerlo para que participemos más. Hay algo que transmitir, a decirles, por favor, participar, que va a ser muy importante. Y luego que cuando el ayuntamiento establecemos los criterios, que así lo ha hecho Madrid, Barcelona, etcétera, hablamos de técnicos, hablamos de económicos y jurídicos, pero en los económicos no estamos tampoco incorporando de género. Enhorabuena, es un placer estar esta mañana aquí. Vale, gracias, María Jesús. Bueno, todo depende de dónde pongáis las prioridades, de por dónde queréis empezar. Lo que está claro es que esta es una estrategia de medio y largo plazo. No se va a conseguir de un año para otro. Aunque a algunas administraciones les gusta antes de empezar, ya quieres que salgan en la foto que ya lo están haciendo, ¿no? Que es un poco esto del inmediatismo, ¿no? Que exige hoy en día los tiempos, esos tiempos de los que estábamos hablando antes. La clave está a mí me parece que es dentro de las competencias que tienes, lo que estás haciendo, ¿no? Ver cuáles son realmente, ¿no?, las partidas que son palanca para el cambio. ¿Cuáles son las partidas que os parece que son cruciales, que habría que ir transformando, o por lo menos ir viendo, donde estáis detectando que existen desigualdades? Y en eso, normalmente, Igualdad o el Servicio de Equidad es quien más lo detecta, ¿no?, en la ciudad, porque además las ciudades son un espacio privilegiado para hacer esto, porque es realmente donde las relaciones humanas están y donde llegan, ¿no?, normalmente los servicios directamente a la ciudadanía, aunque muchas veces no vengan por transmisión. Por lo tanto, lo primero es ver dónde vamos a centrar el foco ahora. ¿Dónde lo vamos a ir centrando en los próximos tiempos? O sea, la cuestión es hacer una planificación plurianual, de ver, ahora queremos empezar por aquí, después queremos seguir por otras áreas. Y para eso vamos a necesitar datos, o sea, que cuando estemos planificando el año que viene, a quién le estamos dando las ayudas, en la memoria que le vamos a pedir a ese organismo, le vamos a decir que nos desagregue por sexo las personas, por ejemplo, que van a las jornadas o que hacen determinados cursos o que reciben determinadas ayudas. Vamos a pedírselo, que nos hagan ese trabajo, porque lo que vemos es que el capítulo 4, ¿no?, el de las transferencias corrientes, ¿no?, más que de capital últimamente, tiene una importancia fundamental en las administraciones locales. Bueno, prácticamente a todos los niveles, pero en las locales muchísimo. Y todo va a depender mucho de la información que tú le pidas a la organización o a la institución o al instituto a quien tú le estás dando unos recursos. Y a esos le tienes que pedir cuentas, ¿no? Y en esa rendición de cuentas no solamente se le piden las facturas, o lo recibís cuando no hay, sino es decir, bueno, tú lo que estás haciendo, a quién está llegando, cómo está llegando, qué contenidos están impartiendo en caso de que sea formación o cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Es decir, no se puede, la visión económica estrecha de que con que me presente la factura ya sé a quién le está llegando el dinero y por lo tanto no hay fraude, se queda, es una parte, aparte que puede haberlo, ¿no? Pero lo importante es qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces es cuestión de ir pensando ya qué datos quiero, cómo los quiero y a quién se los tengo que pedir. Y entonces es una cuestión de planificación en el tiempo. Es verdad que cuando se empieza en plan muy rápido y cuando se empieza con experiencias piloto en la que nos ha llevado el camino previo de recopilación de datos, nos encontramos con que no tenemos esa información. Pero de cara al futuro la puedes tener, ¿no? Lo que te puedes encontrar también es con resistencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Bilbao, cuando empezamos con Bilbao, había algo que interesaba mucho y que antes ha salido, que era el tema de cultura, ¿no? En cultura se gastaba bastante dinero y sobre todo en el teatro, en los varios teatros que había y que se están construyendo, bueno, que se habían construido hace poco y tal. Y también en las exposiciones artísticas, ¿no? Entonces se planteó, pues vamos a hablar, ¿no?, de las obras, ¿no? Vamos a hacer un listado de a qué compañías de teatro invitamos, ¿no?, cuántas son de directoras, de directores, cuáles son los contenidos, y con las exposiciones artísticas lo mismo, ¿no? Cuántas mujeres artistas están exponiendo, cuántas no. Bueno, pues lo primero que nos encontramos, para la sorpresa, fue una resistencia total del Departamento de Cultura para ver esos datos. Los tenían todos, porque además hacían su propia programación, es decir, no se la hacía a nadie, en ese momento no estaban subcontratando, pero decían que eso no era para nada relevante. Lo relevante es la calidad. Entonces ahí entras en el debate, ¿no? Eso te da pie para cómo medimos la calidad, ¿no?, qué circuitos estamos utilizando. Entonces, al principio, incluso sin el dato, bueno, tú el dato muchas veces lo tienes y lo percibes, pero lo que haces es decir, bueno, pues pero vamos a ponerlo encima, vamos a verlo, ¿no? Vamos a empezar a contabilizarlo.
O si no, vamos a hacer un trabajo de campo para verlo, ¿no? Con las plazas pasaba lo mismo, la utilización de determinadas plazas que estaban diseñando, y ahí había un terreno de juegos y tal. Y entonces empezaron a mirar otras plazas, cómo se utilizaba el espacio en esas plazas. Y lo hicieron viendo por horarios quién estaban, las niñas, los niños, dónde ocupaban, cuidadoras, cuidadores, quiénes eran. Se hizo un mapeo, ¿no?, de cómo se ocupan las plazas. Pues con eso, es decir, los datos muchas veces los puedes ir haciendo, incluso los puedes coger en el origen, es mucho mejor si los vas a intentar sistematizar y que no sea manual, ¿no?, porque lo vas a hacer de una forma más fácil, pero de otra manera también a veces nos encontramos con que existen muchos datos, pero lo que no existe es la voluntad de debatirlos y de verlos y de visualizarlos. Y ahí está donde hay que incidir en ellos, ¿no? Porque cada vez más es cierto que con la desagregación actual a veces se tienen muchísimos. En la Diputación Foral de Guipúzcoa nos encontrábamos, por ejemplo, en política social que tenían cientos de indicadores. Entonces se dedicaban a hacer indicadores, ¿no?, a quien le correspondía hacerlos, los hacían. ¿Para qué? Pues cuando se los pedía el diputado general para pasarles los datos, los 4 datos que le pedían, pero nunca se sentaban a analizar. Bueno, vamos a ver. Tenemos los datos, los tenemos desagregados, sabemos, ¿no?, el colectivo sobre el que estamos incidiendo. Vamos a pararnos a ver si realmente esto es lo que queremos hacer, el colectivo que estamos dejando fuera, cómo estamos, la calidad del servicio que estamos prestando, que también hacían muchas encuestas de satisfacción, y en cambio estas se hacen pero no se analizan, ¿no? Entonces lo que se pide es, por una parte, tener esos datos. Cuando no se tiene, a veces incluso se puede hacer una muestra de los datos que nos interesan, y por otra, cogernos el tiempo para reflexionar sobre los datos que existen pero no los estamos utilizando, y sobre todo por la dinámica que tiene la Administración, ¿no? Con el tema de las subcontratas, igual con los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos normalmente se basan también en estereotipos o en creencias, ¿no? Las mujeres no participan. No participamos las mujeres. Pues depende. Hemos ido a los colectivos realmente de mujeres. Hemos ido con temáticas que les interesan a las mujeres que hagamos. Somos conscientes de cuáles son las prioridades que ellas querrían poner en la agenda y que no las hemos puesto. Claro, si vamos a debatir sobre instalaciones de fútbol o tal, pues bueno, habrá algunas mujeres que sí les interesa porque sus hijas están, pero mayoritariamente no van a ser. Vamos a hablar de cuáles son los intereses, qué harían las mujeres y los colectivos determinados de mujeres. Vamos a intentar, ¿no?, impulsar más las escuelas de empoderamiento de las mujeres, los debates de las mujeres, acercándoles también las cuentas públicas, explicándoles lo que hay detrás de los números, ¿no?, y detrás de las cifras. Vamos a reflexionar más conjuntamente. Y a partir de ahí, seguro que la respuesta es diferente. Me venía a la cabeza un vídeo que hay de Bolivia, ¿no?, en Cochabamba, cuando se empezaron a hacer las iniciativas de presupuestos participativos. Se empezó con inversiones además, y se explicaban, se hacían jornadas, ¿no?, y se reunía prácticamente a toda la comunidad de diferentes zonas para explicarles el presupuesto, ¿no? Entonces se desagregaba y se decía, bueno, queríamos hacer esto aquí y tal, y las calles, las tal, cual, y entonces vamos a poder decidir un poco, ¿no?, una parte. Y después se hizo una valoración de las mujeres que habían participado en esa jornada, ¿no?, y decían: simplemente el que me lo estén contando en primera persona, o sea, que el municipio venga, me lo cuente, me diga, y encima esté dispuesta a escuchar lo que para mí es una prioridad, o sea, y para el colectivo en el que estamos participando, ya es un paso adelante fundamental. Lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con la cultura participativa de los territorios, ¿no?, y tiene mucho que ver con la historia de la que venimos reciente, ¿no?, que lo que más se ha desincentivado es la participación. Entonces, como volver a construir, pero tenemos muchas posibilidades de hacer que, si nos vinculamos con lo que a las mujeres les interesa y a determinados colectivos, seguramente vamos a lograr que participen, pero no solo para participar, para decir han participado, sino para que vean que se están haciendo determinadas cosas, ¿no? Es complejo, ¿verdad? Pero lo sabemos todas, seguramente que estamos... pero hay formas, ¿no? Se me estaba ocurriendo que podíamos hacer un estudio del coste de la policía local con perspectiva de género. Es decir, lo que nos cuesta la alcoholemia, el vandalismo, las micciones en vía pública con el coste de la policía local. Pilón. Hola. Muchas gracias, Yolanda, por el análisis, yo creo que bastante exhaustivo, que has hecho todo el proceso en tan poco tiempo, sobre todo, y lo que te has dejado, espero leerlo con mucho interés después también, ¿no? Bien, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza estamos en la fase brevísima, yo diría, de planificar.
planificar cómo introducir o empezar a analizar los presupuestos con perspectiva de género, ¿no? Eso tiene unas ventajas, que es que nos llevéis ventaja a algunas otras comunidades o ayuntamientos, como tú has explicado, y también tiene una mayor responsabilidad, porque no podemos obviar todos los análisis que habéis hecho otras profesionales anteriormente, sino que tenemos que incorporarlos desde el principio en todo nuestro proceso, ¿no? Analizando esos procesos en los que tú has formado parte de varios de ellos, nos hemos encontrado con bastantes análisis del proceso inicial. En ese proceso inicial, sobre todo del País Vasco, hemos encontrado mucho peso específico de profesionales de igualdad. Yo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los agentes importantísimos a tener en cuenta, además, por supuesto, de los de igualdad, en un ayuntamiento grande como el de Zaragoza o el de Bilbao o el de San Sebastián, ¿no? Y luego otra cosa también es que entre los análisis que hemos encontrado nos falta, y no sabemos si existe o no, algún ayuntamiento o incluso la Diputación de Guipúzcoa así, que tenga ya la experiencia avanzada y en la que podamos de alguna manera ver realmente los avances que han hecho en el análisis ya presupuestario realmente y las transformaciones, es decir, los cambios que se han introducido, ¿no? Ahí tenemos los análisis del Ayuntamiento de San Sebastián, creo que del 14, el 15, el 13, 14 y 15 me parece que son, ¿no? Pero es lo único que hemos encontrado con una forma más concreta, ¿no? También si nos podías dar alguna luz en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ah, sí? Ah, claro. Vale. Bien. Bien, primero, esto es el tiempo, siempre nos pasa igual. Los agentes. Está claro que las profesionales de igualdad, ¿no?, y las áreas o las unidades de igualdad son las que tienen más interés en que esto se vea, ¿no? Y realmente, sobre todo porque la transversalidad se está quedando muy diluida, ¿no? Normalmente, si no se aplica al centro de la política, se queda ahí como así, responsabilidad de todo el colectivo, pero nadie coge realmente el mando, ¿no? Y luego las unidades de género muchas veces son periféricas, no tienen el peso, ¿no? Entonces, es importante que estén ahí, son como quien está realmente dinamizando el proceso, pero normalmente se recomienda que sean los departamentos de Hacienda, de Economía y de Hacienda, quienes lideren el proceso, siempre en unión, ¿no? Siempre de forma unida. Hacienda porque es quien va a dar las directrices presupuestarias, porque es que al final decide, ¿no?, y tiene bastante poder, ¿no?, en la estructura, y porque realmente es quien va a ser capaz, y porque es quien está viendo todo el ciclo presupuestario, porque es quien conoce y por lo tanto es quien va a ir cambiando todo. Por lo tanto, es una unión de los departamentos de Economía y de Hacienda y las unidades de igualdad. Esto debe ir en sintonía. Esta sintonía es bastante compleja de llevar, como sabemos, ¿verdad? Como todo lo humano. Pero el esfuerzo está ahí. Hay que ir sintonizando porque además los datos, la información, etcétera, que provee igualdad le va a servir de insumo total Hacienda, ¿no? Y después están todo el resto de departamentos. Todos los departamentos se tienen que implicar en el proceso, porque claro, quienes conocen realmente las políticas sectoriales son quienes las están trabajando y son el personal técnico, incluso el administrativo, etcétera, de estas, y con el personal político de cada uno de los departamentos. Por lo tanto, todos los departamentos tienen que intervenir, cada cual desde su visión. Y aquí el problema que se encuentra normalmente en muchas administraciones, incluso las más avanzadas, son las resistencias internas. Por lo tanto, para los análisis se han dado más avances, y lo vais a ver en todos los informes de impacto, incluso en Andalucía, en el País Vasco, incluso en Austria, pero también se están encontrando en esta evaluación la resistencia del personal técnico al cambio. ¿Por qué? Porque le exige pensar. Y le exige pensar que el cambio es necesario cuando hay gente que no lo ve necesario, porque está muy cómoda viviendo como está viviendo. Y además estamos hablando de determinados estratos sociales, etcétera. Entonces, para que se dé esa confluencia y se dé ese cambio, ¿no?, por una parte hace falta mucha formación, pero formación bastante estructural, ¿no?, del personal de cada una de las áreas, y realmente se tiene que trabajar mucho el tema de la formación, y de la ejecutiva, ¿no?, de la gente que tiene el más poder en la administración también, que es la que viene en las presentaciones y generalmente se va a los 5 minutos porque está muy ocupada y nunca se suele quedar a las presentaciones, ¿no?, en sí. Pero tiene que ser como unir, ¿no?, todas esas fuerzas y esos intereses dentro de la administración. Pero la palanca de cambio fundamental es cuando existe la sociedad civil organizada. Va a ser los movimientos feministas, o sea, quien está impulsando que se dé la transformación, porque si no se corre el riesgo de que se quede en la parte analítica,
que se hagan análisis cada vez mejores, que conozcamos cada vez mejor la realidad, lo que nos viene muy bien, ¿no?, al resto del mundo que está interesado en estos temas, pero la parte más de la transformación, la parte del cambio va a venir con esa unión, esa confluencia entre dentro y fuera. Y si no, además, el peligro que se corre si se queda solo dentro es que haya un cambio de gobierno y esto caiga. Y esto pasó en Australia, ¿no?, después de 12 años de tener en marcha este proceso, llegó un gobierno conservador y se cayó. ¿Y por qué se cayó? Pues porque no había una sociedad civil organizada. Y para acabar, me has preguntado algo, sí, con este tema de los cambios. Simplemente, bueno, eso es lo más complicado. Simplemente quería acabar diciendo, bueno, que como siempre solemos mirar a los países nórdicos, ¿no?, y hemos mirado mucho al Consejo Nórdico, que tiene unas experiencias muy interesantes, ¿no?, sobre las experiencias que empezaron pilotos, pues ahora mismo, ¿no?, en Islandia, y sobre todo a partir de toda esta gran crisis que le removió tanto, ¿no?, el gobierno del municipio de Reykjavik, bueno, el gobierno islandés también, pero sobre todo en Reykjavik, están como una de sus prioridades políticas es el tema de incorporar la perspectiva de género en su presupuesto, ¿no? El presupuesto con perspectiva de género consideran que está en la cúspide de sus prioridades y, por lo tanto, están impulsando o quieren impulsar una red europea de ciudades para compartir conocimientos, porque son conscientes de que en la parte analítica están bastante avanzadas, pero en la parte propositiva, aparte de que cada cosa es muy local y adaptada a su realidad, necesitamos todavía coger mucha fuerza. Por lo tanto, ahora que ellas están empezando y están haciendo contactos con diferentes ciudades, pues estaría genial también que Zaragoza estuviera en esa red. Seguro que aprendemos mucho mutuamente todas y que nos ayuda para seguir avanzando. Gracias. Bueno, he llegado a la 11ª de 72. Casi me da un torzón. Pero no me ha dado tos, lo cual me parece que es genial. Está bien, sin tos ni nada.